Pensamos que un condominio sería más adecuado para ti, dijo la prometida de mi papá después de conspirar para vender mi casa del lago en su fiesta de compromiso. Saqué el fideicomiso por el que nunca pensé que tendría que luchar contra mi propio padre, por lo que era legítimamente mío. Pero cuando descubrí que él y su nueva esposa estaban tratando en secreto de transferir mi casa del lago a mis espaldas, me di cuenta de que a veces las personas más cercanas a ti pueden convertirse en las mayores amenazas para tu futuro. Mi nombre es María. Tengo 29 años, y hasta hace 6 meses, creía que la familia significaba amor y apoyo incondicionales. Ahora lo sé mejor. La familia a veces puede significar calcular cada movimiento, documentar cada conversación y prepararse para la traición de las personas que más deberían protegerte. Mi abuela, Débora, fue la piedra angular de nuestra familia, de carácter fuerte, perspicaz y ferozmente protectora de aquellos a quienes amaba. La Casa del Lago había estado en nuestra familia durante 3 generaciones. Una encantadora cabaña de 2 pisos enclavada entre imponentes pinos, con un muelle privado que se extiende hacia aguas cristalinas. Esta no era una propiedad cualquiera. Era donde pasaba todos los veranos cuando era niña, donde la abuela Débora me enseñó a pescar, a nadar, a construir una fogata adecuada. Era donde compartía su sabiduría sobre la vida mientras veíamos la puesta de sol pintar el agua con pinceladas naranjas y rosadas. Recuerda, María, decía, con sus manos curtidas alrededor de una taza de té. Las cosas materiales van y vienen, pero un lugar que guarda tus recuerdos no tiene precio. Cuando la abuela le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa 4, el pronóstico fue desalentador. 6 meses, tal vez menos. Ella manejó la noticia con la misma gracia y pragmatismo que definieron su vida. Mientras todos a su alrededor se derrumbaban, ella seguía siendo nuestra roca. Durante esos últimos meses, noté que algo cambiaba en sus interacciones con mi padre. Había una nueva cautela en sus ojos cuando la visitaba, especialmente después de que comenzó a traer a su nueva novia, Sofía. A los 38 años, Sofía era 20 años menor que mi padre y parecía aparecer sospechosamente poco después de la muerte de mi madre 2 años antes. Conocí a Sofía en una cena familiar que mi padre organizó para presentarla como es debido. Era impactante, alta, con cabello perfecto y una sonrisa practicada que nunca llegaba a sus ojos. Durante la cena, noté cómo su mirada se detenía en las obras de arte de la casa de mi padre, como preguntaba casualmente por las reliquias familiares. Este reloj de pie debe valer una fortuna, reflexionó, pasando los dedos por la madera antigua. Ha estado en la familia durante generaciones, ¿no es así? Lo que más me impactó fue la rapidez con la que mi padre se transformó en su presencia. Papá siempre había sido sensato, incluso frugal, pero de repente estaba tomando vacaciones lujosas, comprando regalos caros, renovando su casa según las especificaciones de Sofía. Era como si estuviera desesperado por demostrarle su valía. La abuela también lo notó. Durante uno de nuestros momentos privados en el hospital, me apretó la mano con fuerza. He visto mujeres como ella antes, susurró, con la voz más débil pero los ojos tan agudos como siempre. Tienen talento para encontrar hombres vulnerables con activos. 2 semanas antes de su fallecimiento, la abuela pidió hablar conmigo a solas. Las enfermeras nos habían advertido que se estaba desvaneciendo rápidamente. Corrí al hospital para encontrarla sorprendentemente alerta, casi energizada por algún propósito interno. María, necesito que escuches atentamente, dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. He hecho arreglos sobre la Casa del Lago. Es importante que los sepas. Antes de que pudiera terminar, una enfermera entró para controlar sus signos vitales y el momento pasó. La abuela se quedó dormida, y cuando despertó de nuevo, parecía confundida, incapaz de continuar nuestra conversación. 3 días después, falleció pacíficamente mientras dormía. Las semanas posteriores al funeral de la abuela pasaron en una bruma de dolor y papeleo. Papá y Sofía anunciaron su compromiso solo un mes después, una decisión que sorprendió incluso a nuestros parientes más lejanos por su falta de decoro. Me mantuve a distancia, concentrándome en mi trabajo como ingeniera arquitectónica y en el proceso de duelo por mi abuela. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. ¿Maria Rhodes? La voz al otro lado era profesional, desconocida. Soy Margaret Winters, WF de Abogados Blackwell & Associates. Llamo en relación con el patrimonio de su abuela, Débora Rhodes. Hay un asunto que requiere su atención lo antes posible. A la mañana siguiente, me senté frente a la señora Winters, una mujer de 60 y tantos años con ojos penetrantes, cabello plateado y gafas de lectura en la punta de la nariz. Deslizó una carpeta sobre su escritorio.
Su abuela vino a verme aproximadamente 3 meses antes de su fallecimiento, explicó. Estaba preocupada por ciertos acontecimientos en la situación de su familia. Dentro de la carpeta había una copia de una solicitud de transferencia de la propiedad de la Casa del Lago, una solicitud iniciada por mi padre para agregar el nombre de Sofía a la escritura. Se me encogió el estómago. También había una nota adhesiva pegada al documento con la letra de mi padre. Iniciar el proceso para transferir completamente a ese después de la boda. No entiendo, dije, con la voz hueca. ¿Cómo pudo hacer esto? Se suponía que la Casa del Lago sería para mí. La señora Winters se quitó las gafas. Su abuela anticipó que algo así podría suceder. Por eso vino a mí. Me entregó otro documento, un acuerdo de fideicomiso fechado 6 semanas antes de la muerte de la abuela. El lenguaje era complejo, pero la intención era clara como el cristal. La Casa del Lago había sido puesta en un fideicomiso irrevocable conmigo como única beneficiaria. Mi abuela ya había transferido la propiedad antes de su muerte. Su abuela fue bastante explícita sobre sus deseos, continuó la señora Winters. Quería asegurarse de que la propiedad permaneciera en su poder, independientemente de cualquier intento de redirigirla. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y traición invadirme. La abuela me había protegido, pero el hecho de que necesitara protegerme de mi propio padre era devastador. Hay más, dijo la señora Winters, con expresión seria. Su abuela contrató a un investigador privado para investigar los antecedentes de Sofía. Los hallazgos son preocupantes. El informe reveló que Sofía se había casado 2 veces antes, ambas con hombres mayores y ricos. Su primer matrimonio terminó cuando su esposo perdió su fortuna en malas inversiones. El segundo terminó con un divorcio contencioso después de que los hijos del esposo descubrieron que ella había estado liquidando sistemáticamente los activos. También había registros de 2 transferencias de propiedad similares a lo que ella y mi padre estaban intentando con la Casa del Lago. Esto no era solo oportunismo, era un patrón. Esa noche, apenas dormí. La traición fue profunda, no solo el engaño calculado de Sofía, sino la voluntad de mi padre de robar mi herencia. La Casa del Lago no era solo una propiedad valiosa, era la encarnación física de mi conexión con la abuela, con la historia de nuestra familia. Durante la semana siguiente, trabajé en estrecha colaboración con la señora Winters para comprender exactamente cuál era la situación. El fideicomiso era férreo, no había forma legal de que mi padre o Sofía tocaran la propiedad. Sin embargo, ellos aún no lo sabían. Su solicitud de transferencia había sido marcada por la oficina del secretario del condado debido al fideicomiso, que es como la señora Winters había sido notificada, pero no se había procesado ningún rechazo. Simplemente podríamos informarles que la propiedad está en fideicomiso, sugirió la señora Winters. Ese sería el enfoque directo. Pero algo en mí se había endurecido. El enfoque directo no expondría sus intenciones a la familia. No haría que mi padre reconociera lo que había hecho. Y lo que es más importante, no revelaría a Sofía por quién era realmente. No, dije con firmeza. Quiero enfrentarlos yo misma. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de lo que han hecho. La señora Winters asintió, con un destello de aprobación en sus ojos. Su abuela habría hecho lo mismo. Juntos, ideamos una estrategia. Primero, recopilaría más información sobre sus planes para la propiedad. Segundo, documentaría todo meticulosamente. Tercero, los confrontaría públicamente en la próxima cena familiar para celebrar su compromiso, un evento que previamente había planeado omitir. Durante las siguientes 2 semanas, interpreté el papel de la hija desprevenida. Visité la casa de mi padre, asegurándome de expresar interés en los planes de Sofía para actualizar las propiedades familiares. La información fluyó libremente. No tenían motivos para ser cautelosos conmigo, ya que asumían que no sabía nada. La Casa del Lago tiene mucho potencial, dijo Sofía efusivamente durante una visita. Esas vistas podrían tener una prima si se desarrollaran adecuadamente. Un amigo mío en bienes raíces cree que el terreno solo podría venderse por una fortuna a los desarrolladores. Mi padre asintió con entusiasmo. Sofía tiene tanta visión para estas cosas. Ya ha encontrado un comprador interesado en la propiedad después de que terminemos la transferencia. Un comprador, pregant, manteniendo la compasión a pesar de la rabia que hervía en mi interior. ¿Planeas vender la Casa del Lago de la abuela? Mi padre, al menos, tuvo la decencia de parecer incómodo. Bueno, está vacía, María. Tiene más sentido financiero liquidar el activo. Sofía tiene conexiones que pueden hacer que obtengamos mucho más que el valor de mercado. Ya veo, dije, grabando mentalmente cada palabra.
¿Y qué hay del deseo de la abuela de que yo tenga la casa del lago? Siempre dijo que sería para mí. Sofía intervino suavemente, poniendo su mano en el brazo de mi padre. Tu padre y yo hemos discutido eso, cariño. Pensamos que podríamos reservar una pequeña parte de las ganancias para ti. Tal vez lo suficiente para el pago inicial de un condominio. ¿No sería agradable? Algo más adecuado para una joven profesional como tú. Su condescendencia alimentó mi determinación. Cada conversación revelaba más de sus planes. Tenían la intención de vender a un desarrollador que derribaría la cabaña histórica y construiría casas de vacaciones de lujo. Las ganancias financiarían su jubilación anticipada en una propiedad frente al mar que Sofía ya había seleccionado. Nada de eso me involucraba ni honraba el legado de la abuela. La pieza final encajó cuando accidentalmente descubrí impresiones de extractos bancarios en la oficina de mi padre mientras Sofía me mostraba muestras de renovación. Los extractos revelaron importantes problemas financieros. Mi padre había estado haciendo inversiones riesgosas por insistencia de Sofía, agotando sus cuentas de jubilación. No solo eran codiciosos, estaban desesperados. La cena de compromiso de mi padre y Sofía se celebró en un restaurante de lujo con vistas a la ciudad. Asistieron familiares de ambos lados, junto con algunos amigos cercanos. Llegué temprano, vestida profesionalmente, con un portafolio de cuero debajo del brazo. Mi padre arqueó una ceja ante mi atuendo formal, pero pareció complacido de que hubiera hecho un esfuerzo. «Te ves bien, María», dijo, besándome en la mejilla. «Me alegro de que hayas podido venir». Sofía se acercó con un vestido de diseñador, abrazándome con la calidez artificial que había perfeccionado. «María, no estábamos seguros de que vinieras. Has estado tan ocupada últimamente». «No me lo perdería», respondí, devolviéndole la sonrisa con la misma falta de sinceridad. Después de todo, la familia lo es todo, ¿no? Durante los aperitivos y el plato principal, observé sus interacciones con la familia. Sofía encantó a todos, especialmente a los parientes mayores de mi padre, que parecían enamorados de su atención. Mi padre irradiaba orgullo, claramente creyendo que se había asegurado un premio. Mientras se servía el postre, mi padre hizo sonar su copa para un brindis. Habló de nuevos comienzos, de cómo Sofía había devuelto la luz a su vida después del fallecimiento de mi madre. Esperé pacientemente, bebiendo mi agua, dejando que terminara su actuación. Cuando los aplausos se apagaron, me puse de pie. «También me gustaría decir algo», anuncié, con la voz firme a pesar del corazón acelerado. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi padre asintió con la cabeza, animándome, probablemente esperando algunas palabras conciliadoras después de semanas de mi obvia incomodidad con su relación. «Primero, felicidades por su compromiso», comencé, forzando una sonrisa. Ciertamente ha sido esclarecedor ver cómo se desarrolla su relación tan rápidamente. Abrí mi portafolio y saqué el primer documento, la solicitud de transferencia de propiedad con la nota de mi padre sobre la transferencia de la propiedad total a Sofía. «Papá, quizás podrías explicar a todos por qué estás intentando transferir la casa del lago de la abuela a Sofía. La misma casa del lago que la abuela quería explícitamente para mí». La habitación se quedó en silencio. El rostro de mi padre palideció. «María, este no es el momento ni el lugar», comenzó. «En realidad», le interrumpí, «creo que este es exactamente el momento y el lugar correctos. Porque he descubierto que no se trata solo de transferir la propiedad. Planeas venderla a desarrolladores que la destruirán por completo». La sonrisa practicada de Sofía se mantuvo fija, aunque sus ojos se habían endurecido como el pedernal. «María, parece haber un malentendido. Tu padre y yo simplemente estábamos discutiendo opciones». «No hay malentendidos», interrumpí, sacando otro documento, copias impresas de mensajes de texto entre Sofía y un desarrollador inmobiliario, obtenidos por el investigador privado que la abuela había contratado. Ya han acordado un precio de venta de $1.800.000, sujeto a que se asegure la propiedad total. Incluso discutieron cómo evadir el impuesto a las ganancias de capital al reclamarla como su residencia principal después del matrimonio. Los murmullos recorrieron la reunión. Mi tío Robert, el hermano de mi padre, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. «Charles, ¿es esto cierto?», exigió. Mi padre parecía atrapado. «Es más complicado de lo que María lo está haciendo sonar. La propiedad requiere un costoso mantenimiento, y María tiene su carrera en la ciudad. No tiene tiempo para mantenerla». «Esa es mi decisión», respondí fríamente. Pero afortunadamente, la abuela vio venir esto. Con lentitud deliberada, saqué el documento del fideicomiso de mi portafolio y lo deslicé por la mesa hacia mi padre.
La abuela creó un fideicomiso irrevocable 3 meses antes de morir. La casa del lago fue transferida a ese fideicomiso conmigo como única beneficiaria. Su solicitud para transferir la propiedad fue marcada porque ya no tiene ningún derecho legal sobre ella. No ha sido suya para vender durante meses. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre miró el documento, con las manos temblorosas mientras procesaba lo que esto significaba. La máscara de Sofía finalmente se resbaló. Su expresión se contorsionó de furia antes de que pudiera recomponerse. «Esto no puede ser legal», espetó. Débora estaba enferma. No estaba en su sano juicio. La abuela estaba perfectamente lúcida, y el fideicomiso se ejecutó correctamente con varios testigos, respondí. Pero no he terminado. Todavía está la cuestión de por qué la abuela sintió que necesitaba proteger su propiedad de su propio hijo. Distribuí copias del informe del investigador privado sobre Sofía, fuertemente redactado para incluir solo la información más relevante sobre sus matrimonios anteriores y manipulaciones financieras. Sophia Hamilton, Enterrament Sophia Crane, Enterrament Sophia de Lorenzo, Anansi. 2 veces casada con hombres mayores y ricos. 2 veces se fue con importantes activos después de matrimonios cortos. Las expresiones de asombro alrededor de la mesa no me dieron ningún placer, pero continué, decidida a terminar lo que había comenzado. Papá, no estoy haciendo esto para lastimarte. Estoy haciendo esto porque la abuela me protegió, y ahora te estoy protegiendo a ti. Sofía no se va a casar contigo por amor. Ella está apuntando a tus activos que están disminuyendo rápidamente debido a las inversiones que te ha animado a hacer. Sofía se puso de pie tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. Estas son acusaciones escandalosas. Charles, ¿vas a dejar que me hable así? Mi padre parecía completamente perdido. Sus ojos se movían del documento del fideicomiso a Sofía y a mí. Por un momento, vislumbré al padre que recordaba, pensativo, cauteloso, cariñoso, emergiendo de la niebla que Sofía había proyectado sobre él. ¿Es verdad?, le preguntó en voz baja. Sobre tus matrimonios anteriores. Su vacilación fue suficiente respuesta. Dijiste que solo te habías casado una vez, con tu novia de la universidad. Continuó, con la voz hueca. Dijiste que terminó porque se distanciaron. La expresión de Sofía se endureció cuando se dio cuenta de que el juego había terminado. Esto es ridículo. No tengo que sentarme aquí a ser insultada por tu hija ingrata. Agarró su bolso y salió furiosa, dejando a mi padre mirándola en estado de shock. Las semanas posteriores a la confrontación fueron difíciles. Mi padre inicialmente se refugió en un silencio enojado, humillado y a la defensiva. Sofía desapareció de su vida tan rápido como había entrado, aunque no sin antes intentar conseguir un regalo de despedida por su angustia emocional. Mantuve mi distancia, permitiendo que la realidad de lo sucedido se asimilara. Me concentré en la casa del lago, visitándola por primera vez desde la muerte de la abuela. La propiedad había sido descuidada. El polvo cubría los muebles, el muelle necesitaba reparaciones, el jardín estaba cubierto de maleza. Pasé los fines de semana allí, limpiando, arreglando, replantando. Cada tarea se sentía como reconectar con la abuela, honrando su previsión y amor. 3 semanas después de la confrontación, mi padre apareció en la puerta de mi apartamento. Parecía mayor, disminuido, su confianza erosionada por la traición y la vergüenza. ¿Podemos hablar?, preguntó simplemente. Nos sentamos en la mesa de mi cocina, el espacio entre nosotros lleno de palabras no dichas. Finalmente, habló. He sido un tonto, admitió, con la voz ronca por la emoción. Después de que murió tu madre, estaba perdido. Sofía me hizo sentir joven de nuevo, importante. Quería creer que me amaba por mí. Ella te eligió como objetivo porque eras vulnerable, dije, sin mala intención. Es un patrón que ha perfeccionado. Eso no excusa lo que hice. Intentar quitarte tu herencia, traicionar los deseos de tu abuela. Me convencí de que era la solución práctica, que tú no necesitabas la casa del lago como Sofía y yo necesitábamos el dinero. Sacudió la cabeza. No espero que me perdones, María, pero quiero que sepas que lo siento. Realmente lo siento. La disculpa se sintió insuficiente contra la magnitud de su traición, pero fue un comienzo. Acordamos comenzar el lento trabajo de reconstruir la confianza entre nosotros, aunque dejé en claro que la reconciliación tomaría tiempo y un esfuerzo constante de su parte. En cuanto a la casa del lago, me dediqué a su restauración. Contraté artesanos locales para reparar el muelle y actualizar los sistemas antiguos de la cabaña mientras se preservaba su carácter histórico.
Planté nuevos árboles jóvenes a lo largo de la costa donde los árboles más viejos habían caído en tormentas recientes. Con cada mejora, la propiedad se sentía más mía, no solo legalmente, sino espiritualmente. En el proceso, descubrí aspectos ocultos de mi abuela que nunca había conocido. Una tabla suelta del piso en su dormitorio ocultaba una caja de cartas intercambiadas entre ella y mi abuelo durante la Segunda Guerra Mundial. El cobertizo de jardinería contenía diarios meticulosos que documentaban décadas de observaciones sobre la vida silvestre local. Estos tesoros se habrían perdido para siempre si la propiedad se hubiera vendido y demolido como Sofía había planeado. 6 meses después de nuestra confrontación, invité a mi padre a la casa del lago. Era un día fresco de otoño. Los árboles resplandecían de color, reflejados perfectamente en el agua tranquila. La abuela tenía razón sobre este lugar, le dije mientras estábamos en el muelle recién reconstruido. No es solo una propiedad, es nuestra historia. Tu abuela tenía razón sobre muchas cosas, reconoció en voz baja. Especialmente Sofía. Dudó, luego agregó. Me dejó con una deuda sustancial, ¿sabes? Las inversiones en las que me presionó no fueron sólidas. Tengo que reducir el tamaño, empezar de nuevo a los 58. Asentí, sin sorprenderme pero con simpatía. La abuela diría, nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los familiares naranjas y rosas de los recuerdos de mi infancia, sentí la presencia de la abuela a nuestro alrededor. Ella había protegido este lugar, no solo para mí, sino para el futuro de nuestra familia, para las historias y tradiciones que continuarían aquí mucho después de que nos fuéramos. Gracias por invitarme aquí, dijo mi padre, con genuina gratitud en su voz. ¿No lo merezco? No, no lo mereces, estuve de acuerdo. Pero la abuela querría que intentáramos sanar. Este lugar siempre fue sobre la familia para ella, el verdadero significado de la familia. Amor, protección, perdón, cuando se gana. Nos quedamos en silencio entonces, viendo cómo la oscuridad se asentaba sobre el lago. El camino a seguir no sería fácil, pero al igual que la casa del lago, lo que estaba roto se podía reconstruir. Diferente, quizás, pero sólido una vez más. Mi abuela había salvaguardado mi herencia, pero su mayor regalo había sido mostrarme cómo proteger lo que realmente importa, no solo la propiedad, sino los principios, no solo los activos, sino el legado. En su último acto de amor, me había enseñado la lección más importante de todas, que a veces hay que luchar por lo que es tuyo, no por codicia, sino por respeto a aquellos que te amaron lo suficiente como para proveer para tu futuro.